días. Como ya sabéis, se os ha citado aquí a todo el alumnado de cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, para asistir a una conferencia enmarcada dentro de la Semana de la Ciencia, que le tenemos que dar las gracias de que esté aquí al Ayuntamiento de Villena. Tenemos aquí a la concejala de Educación, Elena Benítez, y a la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV de Alcoy, representada en este caso por su director, Juan Ignacio Torregrosa, que está entre el público, su subdirector de comunicación, que es Manolo Llorca, que lo tenemos aquí, y al ponente que nos va a realizar la charla, que es Jordi Linares Pellicer. El título de la charla que vais a escuchar es Inteligencia Artificial y su aplicación a las nuevas tecnologías, chatbots y realidad aumentada, que como veis es un tema de actualidad y que creo que a todos nos va a servir de mucho. En este momento le cedo la palabra a la concejala de Educación, Elena, para que nos presente. Hola, buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve, solo decir que desde la Concejalía de Educación desarrollamos diferentes actividades para el fomento de la ciencia y por ello tenemos un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, el campus de Alcoy, para organizar este tipo de actos, como la conferencia que hoy vais a escuchar. Y nada, es solo decir que es con motivo de la Semana de la Ciencia y que lo disfrutéis, que es un tema que está bastante en boga y nada. Bueno, buenos días. Yo también empezaré con la parte de felicitaciones, que es lo más fácil. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento el trato que siempre recibimos, las facilidades que nos ponen para intentar transmitir el conocimiento de la ciencia a todos vosotros. Siempre dar las gracias a este instituto. Es un instituto en el que nos sentimos como en casa. Siempre que venimos así, aquí somos bien recibidos y es algo que agradecemos en el alma, las facilidades que nos ponen para intentar hacer aquí cosas. A mí me toca la parte más fácil, que es la de presentar al ponente. Hoy vais a disfrutar, bueno, muchísimo. Es decir, de aquí vais a salir todos con muchísimas dudas al revés. Vais a hacer muchísimas preguntas y le vais a insistir muchísimo en cosas que a todos os va a llamar la atención. Jordi Linares, aparte de una relación personal que yo considero amigo y he compartido con él muchísimas horas, es licenciado en informática, es doctor ingeniero en informática, ha realizado el máster en inteligencia artificial y en este momento está volcado en temas de realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, chatbots, que son palabras que a todo el mundo nos suenan y que hablan de presente, hablan de futuro, pero que ya es un presente en el que todo el mundo vais a tener que estar utilizando y trabajando en ello. Por lo tanto, es fundamental que entendáis todo lo que está haciendo, que le preguntéis una barbaridad de cosas, que sude la camiseta gracias un poco a todo lo que vosotros estáis absorbiendo y disfrutando. Seguro que vais a disfrutar, ¿eh? Yo le he escuchado en muchísimas ponencias y me quedo siempre con las ganas de decir media horita más, que seguro que lo vamos a disfrutar. Gracias a todos y no sé, ahora supongo que ya que pasamos a la parte del conferenciante. Gracias. Hola a todos. ¿Me escucháis bien o qué? Bueno, pues un placer estar aquí en Villena. Yo he estado muchas veces por aquí, tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos. Siempre es un placer estar en esta ciudad. Bueno, os voy a comentar, ya veis que el título me ha salido un poco largo, pero os voy a comentar algunas de las cosas que están pasando ahora y que seguro van a pasar en breve. Pertenecéis a una generación que, bueno, la tecnología es parte de vuestra vida casi desde que habéis nacido. Y parece mentira, pero como vais a ver ahora, van a haber cambios interesantes en, digamos, 5 o 10 años. Bueno, de esto va un poco el tema, ¿no? De que las cosas van a cambiar y van a cambiar mucho. Esta es un poco la idea de la conferencia. Y va a cambiar la forma en la que pues, nos comunicamos con el entorno, nos comunicamos con las personas, la forma en la que vamos a trabajar. Van a haber ciertas, nosotros lo llamamos tecnologías disruptivas, ¿no? Tecnologías que marcan un antes y un después. Algunas de ellas las estáis disfrutando en estos momentos, como puede ser, por ejemplo, Internet, ¿no? Pues voy a hablar un poco de esto y en concreto de dos
tecnologías que a lo mejor sabéis algo de ellas, pero os voy a poner un poco más en contexto en qué consisten y por qué se habla tanto de ellas, ¿no? Tanto en la prensa, los medios de comunicación y demás. La inteligencia artificial y la realidad aumentada. Nosotros nos dedicamos a esto, a las tecnologías de la interacción, algo que en inglés se llama Human Computer Interaction. Y la idea un poco es cómo nos relacionamos con las máquinas, con los dispositivos, ¿no? E intentar mejorar esa relación. Ese es un poco el tema. Pero lo que está ocurriendo es que indirectamente también está influyendo en cómo nos relacionamos con los demás y con el entorno. A eso es lo que nos dedicamos. Mirad, al principio, cuando en el siglo pasado se empezaron a crear los primeros ordenadores, el objetivo era dar una solución a un problema. Necesitábamos cálculo o manejar información. Ordenadores no había muchos, eran caros. Lo importante era que el ordenador diera solución al problema. Y, por tanto, si las personas que manejaban estos ordenadores pues, precisaban de alta cualificación, pues eso no era precisamente un problema, ¿no? Es decir, formar a las personas o que éstas necesitaran años para formarse, para poder realizar sus tareas, pues no era un problema. Interesante, no sé si lo sabéis, que las primeras personas que han trabajado con ordenadores han sido mujeres. El tema no cambió durante mucho tiempo en ese sentido. Fijaos, esto puede ser en los años 70. Está trabajando esta mujer con una cosa que se llaman tarjetas perforadas, que yo las recuerdo cuando era muy pequeño. En aquella época, en los años 70 o hasta los años 70, seguíamos igual, ¿no? El ordenador, lo importante es que hiciera un determinado cálculo, pues gestión, llevar la contabilidad, lo que fuera, y la formación de la persona pues no era crítica, en el sentido en el que bueno, se podía invertir, como las máquinas eran caras, se podía invertir en esta persona, en su formación, el tiempo necesario, ¿no? Pero las cosas empezaron a cambiar. Esto ya, aquí en la sala, vosotros no, pero aquí ya en la sala ya hay gente que esto le suena un poco más, ¿no? En los años 80 empezó algo bastante interesante que algunos vivimos en primera persona, siendo adolescentes, no os creáis que somos tan viejos o niños, y fue la introducción de los ordenadores personales, ¿no? Y con ellos empezó a cambiar. Esto de la interacción, esto del trabajo con el ordenador empezó a cambiar. Aquí tenéis un buen ejemplo, el sistema operativo MS2 de Microsoft, donde bueno, pues todos aprendimos a cómo crear carpetas, copiar ficheros y manejar algunos programas en modo texto. Y entonces, digamos que el personal administrativo, por ejemplo, de las empresas empezó a utilizar el ordenador con una formación no tan técnica o tan avanzada. Empezaron a ver academias, libros y tal, pero digamos que la informática personal nos empezó a ayudar un poco a algo bastante importante, y es acceder, digamos, a esta nueva tecnología, que pudiesen acceder a esta nueva tecnología una población más amplia. Esto es, digamos, nuestro objetivo cuando trabajamos con interacción hombre-máquina. Esto suena más, ¿no? Esto suena bastante más, ya está dentro de vuestra época. Un paradigma que seguimos utilizando y seguiremos utilizando muchísimo, este ordenador mismo que estoy utilizando. Es el paradigma que llamamos de ventanas, iconos, menús, y utilizar un dispositivo que, bueno, pues quizá es el dispositivo de interacción más importante en los últimos años, el ratón, Pocos dispositivos han perdurado tanto junto a lo que es el teclado. Pero fijaos que incluso el ratón ha resultado un dispositivo, y resulta un dispositivo difícil para mucha gente. Tendréis padres, quizá abuelos, que el tema de utilizar el ratón, ese nivel de indirección, que mueves el ratón y se mueve un cursor, para vosotros os puede parecer la cosa más normal del mundo, pero para determinados colectivos y personas mayores ese nivel de indirección es costoso. Y esto sí que suena un poco más, ¿no? Las pantallas táctiles es lo que llamamos manipulación directa. Tú, digamos, no utilizas un ratón para mover un cursor con el cual seleccionas algo, sino directamente con tu dedo, con tus manos, tocas el elemento en cuestión.
y además puedes utilizar gestos, ¿no? Esto que fue inventado hace bastante tiempo, digamos, se popularizó, pues como sabéis, con el iPhone y el iPad, ¿no? Y esto ha permitido que muchísima gente que no tenía acceso a la tecnología lo tuviera. Personas mayores que un ordenador era demasiado difícil de manejar, pero que con sencillos gestos, ¿no?, podía ver la prensa, por no hablar de los niños, ¿no? Sabéis que hay niños pues, que nada, con meses o 1 año o 2 años ya son capaces de utilizar estos dispositivos. Esa ha sido siempre nuestra intención en este tipo de tecnologías, saber qué podemos hacer para mejorar la interacción con las personas. Y esto suena, esto es la Kinect de Microsoft, ¿verdad? Podemos utilizar nuestro propio cuerpo para interactuar con el ordenador. Y aquí os hago una reflexión que para nosotros es muy importante, y es que siempre que hablamos de esto, tendemos a pensar que esta tecnología pues entra incluso, yo diría, en el friquismo incluso, ¿no?, que nos ayuda a todos a hacer las cosas, pero que entra dentro de, digamos, del gusto por la tecnología. Pero pensad siempre en personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, siempre pensad en eso. Pensad que hay personas que por motivos diversos pueden tener algún tipo de dificultad a la hora de interactuar con dispositivos, y el uso de estas tecnologías pueden suponer un antes y un después para ellos, ¿vale? Puede realmente ser el no poder hacer algo a poder hacerlo, el no poder trabajar a poder trabajar, es decir, cambios bastante críticos. Bien, ¿qué os voy a contar de Internet? Aquí en España se hizo popular a finales de los 90, ¿no?, como sabéis, y lo cambió todo. Es una de las tecnologías disruptivas, donde, pues, ya sabéis, no solo es una fuente de información ilimitada, sino que empieza a ser una fuente de servicios, ¿no? De servicios. Ya sabéis que no es estrictamente necesario ya instalarse determinadas cosas, como sabéis, este concepto de la nube. Yo lo gasto con los alumnos, ¿no? Doy clases de programación y mis alumnos son capaces de hacer los ejercicios que yo mando sin tener que instalarse nada. Ellos entran en un entorno, pueden programar en ese entorno, ejecutar sus programas, hacer el submit, ¿vale?, entregar la tarea, y yo puedo tranquilamente en mi casa o en la consulta del dentista con mi tablet ir corrigiendo los trabajos sin tener que instalarme nada, ¿no? O sea, Internet está evolucionando hacia una plataforma, como sabéis, de servicios. Bueno, pues bien, a Internet, como sabéis, hemos venido accediendo y podemos acceder utilizando un sinfín de dispositivos, y como sabéis están cambiando muchísimo, como veis, la forma en la que incluso nos comunicamos entre nosotros. Ahí la interacción, las nuevas tecnologías de interacción e Internet, ahí tenéis un ejemplo que os suena, está cambiando un poco las reglas de cómo nos comunicamos incluso entre nosotros. Incluso cosas curiosas, quizá no os habéis percibido, pero cuando estamos utilizando Google Maps, estamos utilizando Internet sin nuestra acción explícita. O sea, lo único que recibe Internet es la información del GPS, con ello se accede a Internet, se actualiza mi posición, se actualiza el tiempo a mi destino, etc. Es otra forma de trabajar en Internet, que no es explícita. Yo no estoy delante del ordenador y pregunto en el navegador por algo, ¿no?, sino que mis acciones son interpretadas por sensores, se conecta a Internet y se actualiza, en este caso, el Google Maps, ¿no? Estamos interactuando en Internet sin una acción, digamos, voluntaria. ¿Os suena esto? ¿Habéis visto algún dispositivo de estas características? Mirad, os voy a hablar brevemente de esta revolución. Lo que tenéis a la derecha es la realidad virtual, donde os cogemos a uno de vosotros, os ponemos uno de estos cascos y os damos una realidad alternativa, sintética, totalmente nueva. La idea es sumergiros en algo totalmente nuevo. Entretenimiento, entrenamiento, educación, son muchas las aplicaciones de esta tecnología. Quizá no estáis tan familiarizados con este tipo de dispositivos, son los primeros dispositivos de realidad aumentada. Esta es una HoloLens de Microsoft. Aquí el objetivo es distinto.
Yo quiero ponerme una de estas gafas, que como veis el cristal es transparente, quiero seguir viendo la realidad, pero quiero que la visión de esta realidad se aumente con información virtual, sintética, que me ayude a conocer mejor mi entorno, me ayude con el trabajo, que me ayude con las cosas, ¿vale? Esto es la realidad aumentada. Fijaos, este es el dispositivo que más estamos utilizando ahora de realidad virtual en nuestro laboratorio. Vale unos 200 euros, tiene todo integrado, un Android integrado y funciona bastante bien y lo estamos utilizando para entretenimiento, para empresas. La verdad es que funciona muy bien. La realidad virtual está bastante madura en estos momentos, tecnológicamente hablando. En cambio, la realidad aumentada aún está un poco, digamos, en pañales, como ahora veréis. Mirad, esto suena, ¿verdad?, este tipo de aplicaciones. Esto lo hicimos nosotros en un museo, donde, veis, esto es una especie de viejo reproductor de discos, en este caso cilindros, que no tiene, digamos, el altavoz, ¿vale? Entonces, utilizando la tablet, tú puedes ver el dispositivo como era, ¿vale?, con ese altavoz que físicamente no está. Esto es realidad aumentada utilizando un dispositivo, en este caso, una tablet. Es añadir información al mundo real, ¿vale?, virtual, con objeto de complementarla para una determinada tarea. Esto es lo que perseguimos en la realidad aumentada. Estas son las HoloLens de Microsoft, ¿vale? Perseguimos que tengamos la capacidad de añadir información sintética a todo lo que nos rodea. Este es un poco el objetivo. Que yo pueda ir por la calle y que pueda ver información in situ, ¿vale?, virtual, complementaria, de interés, como para mí como usuario, ¿de acuerdo? Que yo os puedo mirar a la cara y que me salga una flechita, ¿no?, y que me diga quién eres o cualquier cosa, ¿vale? Este es un poco el objetivo. El problema aún es tecnológico, estas gafas, esto es una imagen comercial. El problema es que el mundo virtual o los elementos virtuales que está viendo este hombre solo ocupan 30 grados, ¿vale? Es como una pequeña ventanita, ¿vale? Pequeñita, pequeñita. Aún tenemos problemas tecnológicos para hacer que esta realidad virtual sea como esperamos, ¿vale? Fijaos, en la realidad aumentada tenemos unos problemas tecnológicos muy difíciles de conseguir, como dónde está el dispositivo, no es sencillo, sobre todo si estoy dentro de una sala, ¿dónde estoy? El dispositivo necesita saber dónde está con precisión. Necesita saber dónde está mirando, ¿vale? Si tengo uno de estos dispositivos, necesita saber con precisión dónde está mi cabeza y hacia dónde está mirando. Y mucho más complicado, ¿qué está mirando? Eso es súper complicado. ¿Cómo sabe el dispositivo que, si yo me lo pongo, unas gafas de realidad aumentada, cómo sabe que estoy, dónde estoy y que estoy mirando a alumnos? ¿Cómo puede interpretar que sois incluso personas? ¿Vale? Lo que está mirando es interesante, porque yo tengo un contexto, yo tengo un perfil, yo puedo estar interesado en arte o no. Entonces, cuando estoy paseando por la calle, si me gusta la arquitectura, pues a lo mejor el dispositivo me ofrece una información conociendo mi perfil, pero a vosotros os muestra otra información. ¿Qué información adicional se nos puede dar de los elementos de interés? Ese dispositivo necesita conectarse a Internet, identificar el objeto, imagínate que eres tú, y a lo mejor consultando en Facebook, saber quién eres, o en Instagram, y que me dé información respecto de ti, ¿no? Tiene que tener conexión a Internet. Y esto es muy interesante. ¿Puede solapar la información de interés sobre la visión del mundo real de forma que llamamos alineada? ¿Puede crear la ilusión de que el mundo real y sintético son solo uno? Esto es nuestro objetivo. Unas gafas que tú te pongas y aparecen unos elementos sintéticos que, si están incluso detrás de estas tres primeras filas, ese elemento sintético quede bloqueado por la visión de los elementos que tiene enfrente, es decir, que simular realmente la sensación de que esos elementos virtuales están realmente ahí y que nuestro cerebro se engañe
y que crea que estos elementos sintéticos realmente están, digamos, en el mundo real. Ese es nuestro objetivo. Se puede además aumentar más cosas, como por ejemplo el audio, ¿no? Audio aumentado. O puedo yo ir paseando con mi bicicleta por Villena, tener cierto tiempo y que Villena sea una smart city, que hayan sensores de contaminación y que de alguna manera se me coloreen las calles más o menos contaminadas y que yo vaya hacia la calle que me interesa por lo que sea. Es decir, puedo disfrutar de sensores que no me son naturales como ser humano. Puedo convertirme en un superhombre, ¿vale? Esto hay libros al respecto, es Augmented Human. Es intentar que a través de la realidad aumentada tengamos más sentidos incluso que los que ya disponemos, de los 5 que ya disponemos. Bueno, pues muchos de estos retos son abordables o empiezan a ser abordables gracias a la inteligencia artificial y técnicas como Machine Learning y, bueno, lo que está ahora más de moda, Deep Learning, ¿vale? Simplemente os voy a comentar un poco cómo está el tema. Fijaos, cuando hablamos de inteligencia, ¿vale? El ser humano, no sé por qué extraña razón, se cree que es el Dios, ¿no? De la inteligencia y nos creemos que somos los referentes cuando hablamos de inteligencia. Pero los expertos cuando hablan de inteligencia hablan de lo que veis en verde. ¿Quiénes somos nosotros para adueñarnos, digamos, de lo que es inteligente y lo que no? Hay cosas que a lo mejor no conocemos, otros mundos incluso, ¿no? Donde pueden haber otras inteligencias más evolucionadas. La Natural Intelligence es lo que podríamos decir la inteligencia que conocemos del planeta Tierra. Pero fijaos que incluso el ser humano no la cubre toda. Porque hay especies animales, como pueden ser algunos delfines y algunas ballenas, por ejemplo, que tienen capacidades de comunicación mucho más avanzadas que las nuestras y con un solo sonido transmiten pensamientos completos, imágenes, sensaciones, etc. ¿Vale? Esto es la inteligencia humana, lo que tenéis aquí en azul, que por supuesto es única, ¿vale? Tiene elementos que nos hacen muy diferentes al resto de las especies del planeta y por eso estamos aquí, ¿no? Está claro. Pero fijaos la inteligencia artificial, esto que tenéis aquí. Lo primero es que, como podéis ver, está en crecimiento. Las otras, ¿vale? La evolución, ¿vale? Tarda millones de años en conseguir que esto cambie, ¿no? Pero esto está cambiando. Fijaos que tiene una parte de intersección con el ser humano, ¿vale? Es capaz de hacer cosas que puede hacer el ser humano. Un programa de contabilidad, ¿no? Pues lo puedo hacer con un ordenador, faltaría más. Utilizando un algoritmo, programa, contabilidad. Pero fijaos que hay una parte, ¿vale? Una parte que ya no la puede hacer el ser humano. Y no la puede hacer el ser humano no solo porque el ordenador lo haga más rápido o de forma más precisa, sino porque empezamos a hacer ya cosas en estos momentos, en el 2019, que la máquina las hace mejor que el ser humano, incluso poniendo todo su intelecto y toda su capacidad. Si sois aficionados al ajedrez, no lo sé, sabéis que en el 97 Garry Kasparov perdió contra Deep Blue, ¿vale? Desde entonces ha llovido mucho y hay una empresa británica que se llama DeepMind, que la ha comprado Google, claro. Y esta empresa ha sacado un software capaz de jugar al ajedrez basado en algunas de las técnicas que os voy a comentar brevemente ahora. Machine Learning y Deep Learning. Fijaos, primero entrenaron a esta máquina y en el entrenamiento de esta máquina utilizaron todo el conocimiento humano en las aperturas de ajedrez. Las aperturas son los movimientos iniciales, cuando juegas al ajedrez. Se han estudiado tanto que hay auténticas librerías de qué mover y qué no mover al inicio de las partidas, hasta que llega un punto en el que ya es el jugador el que tiene que dar de sí, ¿no? Pero cuando juegan dos grandes maestros o dos buenos jugadores de ajedrez, si están pensando al principio es qué apertura concreta van a utilizar en función del rival, pero todos los movimientos están en un libro, ¿vale? Pues entrenaron esta máquina de inteligencia artificial con las aperturas, consiguieron
un resultado estupendo, pero después dijeron, oye, vamos a pasar de las aperturas. Vamos a hacer que la máquina le vamos a dar solo las reglas básicas del ajedrez y que la máquina juegue contra sí misma y que aprenda, sin ningún conocimiento humano. Lo que salió de ahí fue un software basado en inteligencia artificial muy superior al software que habían creado con el conocimiento humano. Es decir, el conocimiento humano fue un estorbo, ¿vale?, a la hora de entrenar esta máquina. Ahora el mejor jugador de ajedrez del mundo, Magnus Carlsen, está inspirándose en AlphaZero, que es como se llama esta inteligencia artificial, en su propio juego. Es decir, los grandes maestros están aprendiendo estrategias nunca antes abordadas por un ser humano de cómo afrontar las partidas para ganar a sus rivales. Estamos yendo más allá, ¿vale? Por primera vez, en algo que se nos estaba muy bien, que era lo de pensar con tiempo y con calma, estamos perdiendo la batalla, ¿vale? Fijaos, esto es la inteligencia artificial y lo que está ahora muy de moda es algo muy concreto, muy particular de la inteligencia artificial, que se llama Machine Learning, que es aprendizaje automático, y muy concretamente esto de aquí, que está aquí abajo, que es Deep Learning. Os comento brevemente. El problema es que hay problemas muy difíciles de resolver en un ordenador. ¿Habéis visto algo? ¿Alguien ha visto algo de programación? ¿Quién sabe algo de programación? Hay no muchos, ¿eh? ¿Sabéis algo de programación? Vale, ¿qué hacemos en programación? ¿Qué hacemos en programación? Yo me siento y con independencia del lenguaje de programación, ¿qué hago? Describo exactamente una secuencia de instrucciones que tiene que seguir el ordenador para resolver un problema. ¿Y eso qué implica? Que el problema está claro. Que no hay ambigüedad en el problema. Porque si el problema no está claro y no hay ambigüedad, ¿vale? Si hay ambigüedad, perdón, ¿vale?, yo no me puedo sentar y explicárselo al ordenador, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que tuvimos a Aurelia Bustos, una doctora oncóloga y experta en inteligencia artificial, y yo preparé esta presentación antes de Aurelia y ella también sacó más o menos el mismo problema. Mirad, juntamos a un informático y a un dermatólogo, ¿vale? Los que sepáis algo de programación me entenderéis mejor. Y el informático le dice al dermatólogo, bueno, dime por favor a partir de un lunar cuándo es cáncer y cuándo no es cáncer. Vamos a intentar hacer un programita que con una cámara detectemos si es cáncer o no es cáncer. Y el dermatólogo dice, esto es fácil. Y mira, saca una imagen. Digo, esto es cáncer, este lunar es cáncer. Y el informático le dice, ¿por qué? Y el dermatólogo dice, ¿no lo ves? Tiene una forma irregular que no sé qué. Y el informático dice, bueno, una forma irregular. ¿Qué significa una forma irregular? ¿Cómo le explico yo al ordenador lo que es una forma irregular? Bueno, pues el dermatólogo dice, pues una forma irregular. Todo el mundo puede entender más o menos lo que es una forma irregular. Ahora siéntate delante de un ordenador y dile que esto tiene una forma irregular. Le saca otra imagen y dice el informático, forma irregular, es cáncer. No, esta no es cáncer, no, esta es más irregular que la otra. Ah, que hay grados de irregularidad. Saca otra imagen. Ah, esta es uniforme, ¿no? No, pero es cáncer porque resulta que el pigmento del no sé qué. Ah, entonces si tampoco es regular. Saca otra imagen y el informático dice, este es cáncer. No, este no es cáncer porque resulta que el grosor del no sé qué. A los 10 minutos, un cuarto de hora, el informático se levanta y dice, esto no hay forma de abordarlo. Yo no puedo sentarme delante de un ordenador y explicar lo que es cáncer a partir de una imagen porque es que no se lo puedo explicar. No hay un método, no hay un algoritmo claro. El dermatólogo no se sabe explicar. ¿Por qué? Porque este dermatólogo ha aprendido lo que es cáncer y lo que no es cáncer por muchos años de experiencia y fijaos lo que he dicho, ha aprendido. No tiene un algoritmo, lo ha hecho por un proceso de aprendizaje. Fijaos en esto de aquí. Un niño de 2 años, tú le dices, mira un gato.
Mira, mira, otro gato. Mira, otro gato. No pasará mucho tiempo para que el niño te diga que todas estas imágenes son gatos. Vale, ahora yo soy un experto en informática, un gran programador, ¿vale? Tengo una base matemática excelente y digo, a partir de una imagen que detecte el ordenador qué es un gato y qué no es un gato. Y empiezo a hacer procesamiento de imágenes, sacar bordes, analizar brillos, intentar buscar patrones invariantes. Dios mío. Consigo, en el mejor de los casos, un error abismalmente descomunal comparado con un niño de 2 años. Pierdo la partida con un niño de 2 años, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que cambiar el esquema. ¿Por qué un niño aprende rápidamente este tipo de problemas y un ordenador no? Porque no hay un método, es un conocimiento difuso. Pues hagamos lo mismo que hacen las máquinas. ¿Qué es esto? ¿Lo sabéis? Esto es una neurona, ¿no? Tiene una serie de entradas, que son las dendritas. Aquí en el soma se produce magia, ¿vale? Eléctrica y bioquímica, y se transmite, ¿vale? Se produce una sinapsis y se produce una información que va a parar a otras neuronas, ¿vale? Pues, ¿qué hicieron algunos informáticos? Esto ya empieza a finales de los años 40. Decimos, vamos a intentar hacer algo similar con un ordenador, con algo que se llama perceptrón, que es una neurona artificial. Y la idea es la misma. Mira, fijaos, tenemos unas entradas, ¿vale? Esas entradas se multiplican por unos pesos, ¿vale? Esos pesos es cuán importante considera la neurona que es esa entrada, qué importancia le da. Y aplica una formulita matemática que se llama función de activación y escupe un resultado, ¿vale? En pocas palabras, pretendemos pasar aquí los píxeles de la imagen de los gatos, ¿vale? Y que esto me escupa que es un gato o que no es un gato, ¿vale? Y que lo aprenda. Que yo le diga, que no es un gato, que sí que es un gato. Y que estos pesos se vayan adaptando en función de si yo le digo, sí, que era un gato, no, que no es un gato, ¿vale? El problema estriba en que con solo una neurona no consigo resolver el problema y hay que recurrir a esto. Hay que recurrir a miles y miles y miles de neuronas distribuidas en capas, ¿vale? Es lo que se denomina deep learning, y aquí es donde teníamos problemas, muchos problemas tecnológicos. Pero la idea es, le pasamos las imágenes de los gatos, le decimos que es un gato o que es un perro o que es lo que sea, y entrenamos las redes neuronales, estos pesos los cambiamos para que aprendan. Me sabe mal deciros esto, pero en este proceso de entrenamiento se utiliza una cosa que se llama matemáticas. ¿Os suenan las derivadas? Ay, pues tengo malas noticias, ¿vale? Aquí se hace un proceso que se llama descenso por gradiente, que utiliza esto de las derivadas y todo esto. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Fijaos, le damos a una red neuronal miles de imágenes de gatos, ¿vale? Miles de imágenes de gatos. Y el resultado de esto, como vais a ver, es bastante bueno. Mirad, esto es un concurso que se lanzó hace tiempo. Fijaos el contexto. 14 millones de imágenes, todas etiquetadas en 20.000 categorías. Es decir, los fotógrafos hacían la foto y decían, esto es un autobús. Hacían una foto y esto es un coche, incluso desde posiciones muy difíciles, ¿sabéis? Intentando incluso hasta fastidiar, ¿no? Y el concurso era, ¿qué error construir un sistema artificial que fuera capaz de, a partir de una de estas imágenes, decir que era, como un niño de 2 años?
Fijaos en el 2010, un error casi del 30%. Las máquinas no eran demasiado buenas. Y se iba bajando como un 2% cada año, ¿vale? Fijaos qué ocurre en el 2012. 16% de error. Aquí es donde unos investigadores descubren todo lo necesario, técnicas matemáticas de optimización, de regularización, para jugar con estas redes neuronales muy densas, ¿vale? Claro, esto revoluciona las reglas de juego y a partir de ese momento, si os fijáis, 2013, un error del 11, del 7, del 6, del 3, ¿lo veis? Del 2,3 en el 2017. Fijaos qué curioso. El ser humano, vosotros, os paso una de estas imágenes, de estas 14 millones de imágenes, y os pregunto, ¿qué es? Cometéis un error del 5%. El sistema del 2017, CNET, del 2,3. Es mejor que vosotros. Es mejor que el ser humano. ¿Vale? Por tanto, fijaos, estamos dando un paso más allá. ¿Vale? Vamos a seguir explicando programación, me sabe mal, ¿vale? Pero va a ser interesante seguir programando como hemos hecho hasta ahora, pero tenemos unas nuevas herramientas que nos van a permitir dar soluciones a problemas nuevos y eso pues va a tener evidentemente sus consecuencias. ¿Vale? Fijaos, estas técnicas se están aplicando en muchos campos, como sabéis, para que gane Trump, ¿vale? Las elecciones, pero también fijaos el coche autónomo, ¿no? Ahí se están utilizando estas técnicas. Fijaos, la tecnología del coche autónomo ya está bastante clara. Ahora es una cuestión de horas de entrenamiento, de millones de horas de entrenamientos del coche autónomo, ¿vale? Para que se enfrente a todo tipo de situaciones y que alguien le diga lo que tendría que haber hecho o no, penalizar o no, cada una de esas acciones. Fijaos, esto es lo que os decía del cáncer de piel, ¿vale? Y los chatbots, los conocéis, ¿verdad? Os suenan, ¿no? ¿Os suenan estos dispositivos? En estos dispositivos también estamos utilizando redes neuronales y lo utilizamos para reconocer vuestra voz, ¿vale? Que ya es difícil, el que transcriba lo que yo estoy diciendo en texto ya es complicado, ahí se utilizan redes neuronales, pero también para interpretar el mensaje, porque el castellano, el inglés, son muy ambiguos. Y pueden haber 14.000 formas de decir algo. Y yo no me puedo sentar en un programa y tener en cuenta las 14.000 formas de decir algo. Entonces se entrena una red neuronal, ¿vale? Para que vaya aprendiendo las ambigüedades, los matices, los circunloquios, las características del lenguaje, ¿vale? Fijaos, os voy a poner un ejemplo concreto de lo que esto significa. Mis padres nunca habían utilizado Internet en su vida. Nunca. 79 años, 85, no habían utilizado Internet en su vida. Y les puse Alexa. ¿Sabéis Alexa? Una de las posibilidades que tenemos, ¿no? Y le expliqué un poco cómo funcionaba. A partir de ese momento, qué tiempo hace, qué hora es. Mi madre le gusta Sálvame, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué edad tiene Jorge Javier? ¿Carmen Sevilla está viva? Estas son algunas de las preguntas que lanza mi madre a Alexa. ¿Y con ello qué está haciendo? Consultar a Internet. No había consultado Internet en su vida. Por tanto, estas nuevas tecnologías de interacción lo que nos permiten es nuevas formas de acceder, en este caso, a la información que tenemos en Internet. Pero es que con el tema de la realidad aumentada ocurre lo mismo. Si yo me pongo una de estas gafas, es importante que identifique que lo que hay delante de mí son personas, incluso que pueda reconocer la persona, o que pueda reconocer los diferentes objetos. Y que estos objetos se reconozcan y se marquen en función de mis gustos, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que me interesa, de lo que no me interesa, incluso que aprenda. Por ejemplo,
Si pasa por la calle una chica rubia y yo constantemente me fijo, que las gafas aprendan que me gustan las rubias y que resalte las rubias cuando aparecen, ¿no? Parece un ejemplo un tanto, ¿no?, trivial, pero imaginaos el grado de complementariedad que nos puede dar este tipo de dispositivos en nuestra vida diaria, ¿no? Fijaos, al final tenemos Internet, tenemos el cloud, tenemos un montón de sensores en la ciudad, o esto sería el Internet de las cosas. Al final la inteligencia artificial va a ser como si tuviésemos una familia, un conjunto de gente, ¿vale?, trabajando, captando esa información, procesándola, analizando lo que nos es interesante, lo que no, identificando los objetos y presentándonos solo la información que nos interesa en el formato que nos interesa. Y esto se nos da a través de la realidad aumentada. Fijaos, esto ya existe, no sé si las conocéis, estas, como os he dicho, estas son las HoloLens, ya existen, es realidad aumentada, 100%, porque si yo pongo un objeto virtual sobre la mesa y yo me pongo estas gafas y me giro, lo voy a ver sobre la mesa. Si el objeto virtual está detrás de la mesa me va a tapar el objeto virtual. Habéis jugado Pokémon Go y eso no pasa, ¿vale? Los objetos reales no cubren Pikachu o quien sea, ¿no? Con estas gafas sí. Con estas gafas sí, porque tienen un escáner 3D, ¿vale?, que les permite obtener información tridimensional del entorno. De manera que si digo que Pikachu está detrás de la mesa y estoy aquí, yo no lo veo hasta que me pongo aquí. ¿Vale? Esto empieza a existir. El problema es que el campo de visión es muy limitado. Yo no me veo, yo no sé vosotros, pero yo no me veo por la calle paseando con esto, ¿vale? Estamos en el 2019, pero aún quedan muchísimos años y muchísimos problemas técnicos que resolver. Pero ya existen algunas cosas que decimos no 100% realidad aumentada, y estas sí que las gastamos nosotros en el laboratorio. Estas dos las tenemos en el laboratorio, que es que tenga una cámara la gafa, que detecte elementos de interés, pero que a modo de pantallita, en una esquina, ¿vale?, me muestre información adicional. Claro, esta información adicional no está alineada con el mundo real, ¿vale? Es decir, si yo te veo a ti, pues a mí me interesaría que una flecha te señalara a ti y si me muevo que la flecha siguiera señalándote a ti, ¿no? Esto es realidad aumentada 100%. Estos dispositivos simplemente si ven algo de interesante, ¡pam!, te muestran información complementaria como si tuvieses un monitor en una esquina de tu visión, ¿vale? Pero esto ya funciona, ¿vale? Y estos son dispositivos que se comercializan y la cosa va bien. Hasta el punto que vamos a ver en el 2020. Estamos hablando de que tanto Apple como Facebook haya una carrera, a ver quién es el primero que se lanza a sacar una de estas gafas, ¿vale? Que no serán realidad aumentada 100%, ¿vale? Pero ya empezamos la carrera, ¿vale? Nosotros ya estamos haciendo cosas. Es una tecnología que ya se gasta. Nosotros lo gastamos en el sector industrial, ¿vale?, donde utilizando una tablet, tú tienes una máquina muy complicada enfrente de ti y tú puedes tener instrucciones detalladas de todo lo que debes de hacer. Si tú mueves la tablet alrededor del dispositivo, esta información sigue apuntando a los elementos de interés. ¿Entendéis la idea? Eso es la realidad aumentada. Pero lo podéis probar con la aplicación de IKEA. Nosotros lo hacemos con libros, ¿vale? Pero el sector industrial trabajamos con grandes empresas y ya lo están gastando, ¿no? Fijaos, la idea es esto, ¿vale? El dispositivo de realidad aumentada del futuro. Esta es un poco la idea. Unas gafas de este estilo que nos permitan, digamos, disponer de información complementaria y que al final nuestro cerebro piense que esa información adicional realmente está ahí, esa información sintética está ahí. Y olvidarnos, digamos, del móvil. Eso es un poco el objetivo. Y acceder a Internet de otra manera. Es lo que entendemos por el AR Cloud.
que al final con un dispositivo pues, similar a este, vayamos por la calle o en cualquier contexto y en función de quién soy, porque el sistema habrá aprendido quién soy, qué me interesa, sabe mi contexto, sabe si voy a trabajar o estoy de vacaciones. En función de los parámetros que haya aprendido el dispositivo, me muestre, me coloree, me señale elementos de interés. Por ejemplo, que me diga, oye, que tienes que coger este tranvía porque va a determinado destino, ¿de acuerdo? Y es el que me interesa. Y al final tengamos la sensación de que esta información sintética como si formara realmente parte del mundo. Nos quitaremos estas gafas y diremos, ostras, nos hemos quedado a ciegas, ¿vale? El grado de dependencia que pueden tener estas gafas, si ahora estáis viciados con el teléfono móvil, pues imaginaros un dispositivo de estas características, ¿no? Y más allá, ¿quién sabe decirme quién es este hombre? Muy bien, Elon Musk, ¿vale? Este hombre de aquí no solo es famoso, como sabéis, por Tesla, ¿vale? Que son coches caros, eléctricos y tal. Este hombre es famoso porque ganó mucho dinero en PayPal y tiene ahora la tendencia de meterse en todo tipo de líos. Allí donde hay un negocio difícil, él se mete, ¿vale? Como SpaceX, que sabéis que tiene como objetivo final ir a Marte o demás. Bueno, pues este hombre fundó Neuralink. Y fijaos, esto es el más allá, porque fijaos, os estoy hablando de un dispositivo con unas gafas, ¿vale?, que añaden información sintética a lo que estás mirando. Y esa información llega ¿a dónde? A tus ojos, ¿no? ¿Y qué pasa si muevo las gafas? Las vibro un poco. Son muchos problemas técnicos los que tenemos por gastar simplemente unas gafas, un elemento físico, ¿lo veis? Para, al final, que se produzca una composición entre lo que vemos y lo que las gafas están generando. ¿Lo veis? Ante nuestros ojos, delante de nuestros ojos. ¿Qué pretende esta gente? Os podéis imaginar, ¿no? Que la integración de esta información sintética y la del mundo real se lleva a cabo, ¿sabéis dónde, no? En el cerebro. ¿Cómo? Con implantes. Y vosotros podréis decir, bueno, pues que no cuenten conmigo como primer voluntario, ¿verdad? Bueno, pues la lista de voluntarios es enorme. Pero ¿por qué no habéis pensado en que hay gente que tiene problemas de visión o es invidente, ¿no? Imaginaros lo que puede suponer para ellos este tipo de tecnología. Lo que en un futuro para nosotros pues será un complemento agradable, interesante, para cualquier persona que tenga evidentemente algún tipo de diversidad funcional, pues el tema es muy distinto, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que pretendíamos, hacer una pequeña introducción, como veis, a la inteligencia artificial, por qué está siendo tan importante, que no tiene nada que ver que nos vendan la moto, porque a veces en los noticiarios, en la prensa y demás, cuando se habla de inteligencia artificial, se asocia a la robótica. La robótica, por supuesto, se va a beneficiar de la inteligencia artificial, pero es un campo por sí mismo, ¿vale? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que estamos dando un nuevo paso más allá a lo que los ordenadores eran capaces de resolver. Y vamos a ver ordenadores resolviendo problemas muy interesantes. El campo del médico es crítico y de la salud. Tú no puedes tener al mejor especialista en África. Tú no lo puedes tener 24 horas del día disponible. Tú no lo puedes tener. ¿Entendéis cuál es el tema, no? Si somos capaces de crear sistemas que puedan asistir en la toma de decisiones médicas a los profesionales que estén en África sin necesidad de que esté el mayor experto junto a ellos, ¿no? Pues este tipo de tecnología. Y estamos ahí, estamos en ese proceso, en que estamos siendo capaces de dar soluciones más allá de las que estábamos dando hace tan solo 9 años. La gráfica que os he enseñado, la cosa empieza en el 2010, el cambio tecnológico. Bueno, por tanto, esto era un poco el objetivo. Ahora lo que tocaría,
os sería interesante es que tuvieseis algún tipo de pregunta o interés adicional. ¿Sabes qué pasa con el tema de la inteligencia artificial? Y esto ha venido siendo una tónica desde los años 40. Hay una definición de inteligencia artificial que dice: la inteligencia artificial es cuando una máquina hace algo que de hacerlo un ser humano se le asume inteligencia. Parece una definición razonable, ¿no? Entonces alguien llega y dice: cuando yo ejecuto Word, el ordenador es inteligente, ¿no? O cuando ejecuto un programa de contabilidad, el ordenador es inteligente. ¿Sabes qué pasa? Que conocemos exactamente qué es lo que hace la máquina, pero no conocemos exactamente aún qué es lo que hace el ser humano en su cerebro. Eso nos da un carácter místico, incluso tocamos el tema religioso, en muchos casos, tocamos consciencia, y eso ha venido siendo el caso, ¿no? Cada vez que hemos sido capaces en un ordenador de resolver un problema, deja de ser inteligencia artificial, porque asumimos que hay un método que lo resuelve y como nosotros somos mágicos, ¿no? Solo lo que nosotros somos capaces de hacer sería realmente inteligencia, ¿no? Es un tema escabroso y se está analizando, se está viendo, incluso consciencia se está abordando por parte de algunos investigadores, qué es la consciencia y cómo llevarla a términos de inteligencia artificial y demás. Hablamos de inteligencia artificial y inteligencia artificial general, ¿vale? El reto es que lo que os he enseñado es una inteligencia artificial capaz de resolver problemas muy concretos. El ser humano está un paso más allá, ¿vale? El que no lo conozcamos, esa es mi opinión, ¿vale? Pero ya entramos en lo místico y en lo religioso, no quiere decir que no podemos llegar a ese paso, ¿no? Pero ya te digo, siempre hemos tenido la tendencia de que como sabemos cómo funciona el ordenador y no sabemos exactamente cómo funciona el ser humano, el ordenador deja de ser, cuando hace algo mágico, deja de ser inteligente porque conocemos qué es lo que hace, pero nosotros siempre nos reservamos esa parte, dile alma o dile como tú quieras, que bueno, pues ya entramos en un tema bastante difícil. Será muy difícil incluso determinar en un momento determinado si la máquina es consciente o no. ¿Cómo pruebas tú eso, ¿no? Cuando se llegue a ese nivel, ¿no? Es un tema bastante complicado. Fíjate que había antes un test que se llamaba el test de Turing, que determinaba cuándo una máquina era tan inteligente o no como un ser humano, que consistía en una máquina, un ser humano, poner algo que te impida la visión de con quién estás interactuando, interactuar con ellos, una serie de expertos, y si los expertos no son capaces de decir si están hablando a una máquina o están hablando a un ser humano, la máquina ha superado el test de Turing. Pues eso se ha superado. Durante muchísimos años eso se dijo que era la gran prueba de la inteligencia. En el momento que se ha superado, ya se dice, bueno, realmente a lo mejor Turing se quedó corto con el test, ¿no? Entonces, fijaos, siempre que la máquina alcanza una meta, pues se le quita un poco de misterio al tema y siempre nos reservamos esa parte de mística o mágica al ser humano, ¿no? Pero la pregunta es muy interesante. Ya veremos en un futuro. La pregunta es muy buena. Pero ¿sabes cuándo se formula esa pregunta? En la Revolución Industrial. Por tanto, es natural que tú la vuelvas a formular ahora. Es natural que tú vuelvas a formularte, oye, estos cambios van a ser para bien, van a ser para mal, ¿esto cómo va a afectar al empleo? ¿Cómo va? Pero eso ya se formuló en la Revolución Industrial. ¿Y qué pasó? Fue bueno, ¿no? Yo creo que va a ser bueno.
Yo entiendo que un dispositivo como estas gafas que te digo de realidad aumentada, yo tengo un término para ello. Y es que va a ser natural que nos, perdonadme, que nos agilipolle. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Te vas a poner estas gafas y te va a dar una serie de información adicional totalmente interesante, ¿no? Totalmente interesante, incluso sin pedirla. Nos vamos a acostumbrar y vamos a dejar de concentrarnos en determinadas tareas a las cuales ahora tenemos que dedicar un proceso cognitivo, ¿no? ¿Quiere decir eso que realmente nos va a, perdonadme, a gilipollar? Bueno, nos va a dar quizá tiempo para que podamos dedicar nuestro pensamiento, nuestras capacidades en aquello en lo que realmente seamos buenos. Yo soy en ese sentido positivo y creo que esta tecnología, como pasó en la revolución industrial, va a cambiar las normas de juego. Evidentemente, muchos puestos de trabajo van a verse afectados, pero van a salir nuevos. Y en cualquier caso, lo que estáis haciendo, que es formaros en este instituto, es lo que tenéis que hacer. La formación es la clave. En todas las empresas de tecnología actuales, en todas las startups, ¿os suena lo que son startups? La clave de su éxito nunca radica en la tecnología. Nunca radica en la tecnología, sino en las personas implicadas, los recursos humanos. Una startup, una empresa tecnológica destaca no porque se hayan gastado 1 millón de euros comprando la última máquina que hace no sé qué, sino porque la gente que está trabajando en esa startup destaca, ¿vale? Por tanto, yo creo que estáis haciendo bien siguiendo vuestros estudios de la ESO y de bachiller, porque evidentemente ese es el camino.